Compañeros y compañeras, el día de hoy voy a hablar de la rama de diseño que más me gusta, de la parte de la historia que más me atrae, que en este caso es el Renacimiento italiano. Me presento, soy Jorge Antonio Navarrete Aramburu. Me encuentro estudiando el primer cuatrimestre de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual. La materia que voy a presentar es Historia del Arte. ¿Okay? La corriente artística en la cual me voy a enfocar se llama el arte renacentista, la cual fue detallada principalmente en el Renacimiento italiano. El por qué me llama la atención de esta rama, es porque en esta se encuentra un autor que yo he admirado por muchos años, que se llama Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue el principal propulsor o el que enfocó más el arte más allá de lo que se ve. Empezó a crear una combinación muy padre en cuestión de geometría, en cuestión de exactitud, de datos cosmológicos, en sus artes, en sus pinturas. Y es algo que para mí me llama bastante la atención. Y de ahí surge mi principal interés. ¿Okay? Ahora, yo actualmente me dedico a ventas en un banco, sin embargo me quiero dedicar profesionalmente a la fotografía. Ya lo hago, pero quiero mejorarlo. Y sobre todo mejorar la fotografía en un aspecto donde pueda combinar la fotografía y el arte de dibujos, en pinturas, y mezclarlos para que sean una nueva forma de expresión visual, tanto de manera personal como de manera profesional. Entonces, comenzamos con eso. Hablemos pues del arte renacentista. En Europa, que fue la cuna de este movimiento, fue una corriente artística que revolucionó en todo el mundo en general. Principalmente comenzó a notarse en el siglo XV del continente europeo, justamente, que se llamaba, o también era conocido como Quattrocento o Quinquecento, disculpen mi italiano. En este caso fue expandiéndose poco a poco hacia otros países europeos y dejó un enorme legado, en cuanto a pinturas, arquitectura y en cuestión de esculturas en general. O sea, el movimiento renacentista fue un impacto muy fuerte a nivel mundial porque son obras que siguen permaneciendo hasta hoy en día. El movimiento fue generado principalmente dentro de una referencia de estudios de la antigüedad. Se tomó en cuenta lo que es la civilización griega y la civilización romana para poder estudiar la belleza que tenían en sus estructuras, en sus obras de arte, para poder detallar una nueva perspectiva o una nueva visión sobre el arte y de cómo se está manejando. Pero sus principales motivaciones o sus principales referencias fue Grecia y Roma principalmente. También cabe resaltar una parte muy importante. Pasamos del hecho de ser una cultura donde se tenía como el arte como principal inspiración divina. O sea, que todo el arte, todo lo que se creaba era gracias a Dios. ¿Sí? El humano simplemente era un recipiente o alguien que hacía un trabajo para poder expresar lo que Dios quería. El arte renacentista nos permitió o le permitió a la humanidad como crecer para poder ser un autor, un artista como tal, dándole esa parte principal al ser humano de que él es el que está creando las obras, que él es el que está creando todo esto. Entonces me parece muy importante porque al fin y al cabo pasamos de ser empleados a ser artistas. Y eso es algo muy muy bueno que se puede lograr y que se logró en esta época. Hablemos entonces del principal artista que me llamó la atención en esta época. Su nombre completo es Leonardo di Ser Piero da Vinci. Él nació el 15 de abril de 1452 y falleció el 2 de mayo de 1519. Tiene en realidad muchas obras en su haber, porque realmente fue alguien que impulsó tanto avances científicos, avances en cuestión de arte, en cuestión de funcionamiento. Tiene muchos descubrimientos basados a su persona, pero yo me voy a enfocar principalmente en sus obras de arte. La primera que quisiera mencionar se llama La Anunciación, pintada entre los años 1472 y 1475. La Anunciación es un cuadro al óleo sobre madera que representa los primeros pasos de Leonardo en pintura. A pesar de que no siempre se consideró la pintura como de su procedencia, al final sí se determinó que fue de él quien la pintó.
La segunda se trata de El retrato de Ginebra de Benci. El retrato de Ginebra de Benci fue pintado por Leonardo entre 1474 y 1473. Se trata de una obra al óleo sobre madera y recibe este nombre por la persona retratada, quien era una joven aristócrata de Florencia, famosa y admirada por su inteligencia. La cabeza se encuentra enmarcada por las hojas de arbustos de enebro, mientras que al fondo puede contemplarse un cuidadoso paisaje natural. Y eso es parte de lo más llamativo que principalmente se empezó a generar en sus obras, ya que no solo era lo que veías al frente, sino todo el contexto que tenía la imagen. Cronológicamente hablando, la tercera pintura fue La Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas es un óleo sobre madera y fue ejecutada alrededor de 1485. Aquí las figuras se encuentran frente a una gruta y sus formas están envueltas en brumas, o esfumato, como se conoce, que le confiere a la pintura un carácter casi surrealista. Esta composición es un perfecto ejemplo del dominio del claroscuro en las pinturas de Leonardo, así como la técnica de esfumato que él mismo desarrolló, en el cual daba una apariencia de bruma, un poco de tenuidad en los colores. Entonces, la ventaja de Leonardo es que empezó a desarrollar técnicas nuevas de pintura y aquí es un claro ejemplo. Cuarto, el hombre vitruviano. Hacia el año 1487 y 1490, Leonardo creó el llamado hombre vitruviano, el dibujo en tinta sobre papel de dos figuras masculinas superpuestas con brazos y piernas separados, dentro de un círculo y un cuadrado. Este dibujo está acompañado de notas basadas en la obra famosa del arquitecto romano Marco Vitruvio Polión. Es considerado un estudio de las proporciones y una perfecta juxtaposición entre ciencia y arte, así como uno de los trabajos más significativos del artista, científico e inventor Leonardo da Vinci. 5. La Dama de Arminio. La Dama de Arminio es un óleo sobre madera pintado alrededor de los años 1489 a 1490 por Leonardo. La figura representada por Cecilia Ghigliarani, una supuesta amante del duque de Milán, Ludovico Sforza, por quien Leonardo trabajaba un tiempo. Debido a las diversas intervenciones que ha sufrido a lo largo de los siglos, el fondo se volvió negro, se volvió oscuro, así como el cabello se empezó a despintar. Lo interesante en estas pinturas es que aquí ya se empezaba a notar cómo el artista dejaba mensajes al final, ya que al momento de investigar la obra se encontró que tenía una puerta de fondo y que el animal, que se llama Arminio, fue colocado posteriormente después de haber hecho la obra. Entonces es un dato muy interesante que desde el inicio ya comenzaba con estas partes de Leonardo. En el séptimo lugar tenemos a La Última Cena. Esta pintura, a diferencia de las otras, ya fue generada dentro de un mural, no en un cuadro. Esta fue pintada en los años 1493 y 1498. Se encuentra en la pared del comedor del convento de Santa María del Grecia, en Milán. Esta obra empieza a desarrollar unas características únicas, puesto que empieza a desarrollar lo que es la arquitectura dentro de sus obras, puntos de fuga donde se puede encontrar la profundidad de la obra y aparte mensajes ocultos. Como es una pintura en la cual significa la traición de Judas hacia Jesús, se puede determinar en la pintura quién era Judas, cómo le estaba traicionando, y además han surgido millones de explicaciones o millones de teorías en base a esta pintura, donde se dice cuánto medía, que si tenía un hijo, que cuánto se va a acabar la tierra. Entonces realmente es una obra que todavía hoy en día tiene mucho de qué hablar. Hablemos ahora de la famosísima Mona Lisa, o también conocida como la Gioconda. La Mona Lisa es un óleo sobre madera pintado por Leonardo entre 1503 y 1506. La pintura es un retrato de la Mona Lisa, que era la joven esposa de Francesco Giocondo. Esto según el testimonio de Giorgio Vasari, que era un pintor, arquitecto y biógrafo de varios artistas del Renacimiento italiano. Esta obra, en este caso, fue de las primeras enigmáticas del artista porque se caracteriza por la sonrisa que tiene, ya que dependiendo del ángulo donde la veas, está sonriendo o está triste. Y esto es un concepto que solamente el autor desarrollaba en su época, porque a pesar de que tenían muchos artistas de la misma escuela, él fue el que perfeccionó el hecho de tener esa ambigüedad entre felicidad y tristeza dentro de la misma obra. Y pues bueno, por eso yo creo que es de las más importantes que hasta el día de hoy siguen exhibiéndose en París. Todo lo bueno tiene su final. Y para nuestro querido pintor Leonardo,
Esta fue la última obra registrada por él, que se llama San Juan Bautista. Es un óleo sobre madera realizado entre 1513 y 1516, y en este caso fue, pues bueno, ya en los últimos años del Renacimiento e inicio del manierismo. Esta pintura es de San Juan, apuntando a lo alto con el índice derecho de su mano derecha. Este gesto es repetido constantemente en las obras del artista, tal vez reforzando la importancia del bautizo en el Espíritu para la salvación del alma. Esta representación de la figura de San Juan difiere a todos los arquetipos anteriores, que hasta entonces se representaba como un santo personaje delgado y feroz. San Juan es representado aquí sobre un fondo indescifrable y con trazos más femeninos que masculinos. Su postura, envuelto en lana de oveja, invoca sensualidad, un carácter seductor, y que hace recordar a los sátiros de la mitología griega. De la obra es inquietante y perturbadora porque el carácter de esta persona es andrógino. Es algo que en su época era pues mal visto. Entonces de ahí surge la controversia en si era una obra buena o mala, o si Leonardo inclusive era gay en todo caso. Entonces la verdad es que es una obra muy padre, la cual es la cúspide de su trabajo entre el estudio del cuerpo, fondos, matices y expresión en la cara, ya que en cierto punto te puede provocar miedo, te puede provocar angustia el hecho de no saber exactamente qué es. Y por eso amo tanto a Leonardo. En el arte renacentista podemos encontrar pues muchos artistas, realmente. O sea, me estoy enfocando en el que a mí personalmente me gusta, es el más famoso, claro, pero personalmente me agradan mucho sus obras. Pero el arte renacentista fue algo que catapultó a todos los nuevos personajes en la historia que han creado obras enigmáticas. Entonces, para mí Leonardo fue el primero, fue de los pioneros en lograr una obra enigmática donde el contexto o donde la finalidad todavía es un misterio como tal. Y pues por eso me gusta. Entonces me gustaría cerrar esto diciendo que realmente fue una época donde se explotó la creatividad humana, se explotó la forma de percibir las cosas y se explotó también el hecho de que nosotros ya somos personas capaces de crear nuestras propias cosas, no como un ente divino que simplemente nos utiliza como herramientas. Entonces, para mí eso fue el arte renacentista. Espero que les haya gustado y pues muchas gracias por escuchar.